Buenos días, es un gran placer invitarles a esta nueva conferencia que continúa con el ciclo Ciencia con nombre de mujer que ha organizado la Unidad de Cultura Científica de este Hospital 12 de Octubre en colaboración con FECID, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, y que en este caso inicia el homenaje programado a nuestra gran científica Margarita Salas. Y es un gran honor iniciarlo con Jesús Ávila, el gran científico que fue su primer becario y que tiene una larga e importantísima trayectoria. Así que es una doble alegría. Y decirles que la conferencia la ha titulado La Escuela de Margarita Salas vista por su primer discípulo, un discípulo que inició su camino conjunto con ella y con su marido, el también investigador Eladio Viñuela, en 1967, recién llegado el matrimonio de Estados Unidos de formarse postdoctoralmente con Severo Ochoa e iniciar en España, en el Centro de Investigaciones Biológicas, el desarrollo de la biología molecular. Ese camino lo empieza Jesús con ellos, realiza ahí su tesis doctoral, después iría a Maryland, a Estados Unidos, a completarla, y durante 40 años se convertirá en un gran especialista en la enfermedad de Alzheimer que tanto azota nuestros días. Y fundamentalmente sus estudios sobre la proteína tau tan vinculada a esta enfermedad. Así que sobre el paso por la escuela de Margarita Salas, cuyos discípulos de manera muy orgullosa se autodenominan margaritos, y entre estos margaritos hay grandes eminencias científicas, se encuentran Marisol Soengas, María Blasco y muchísimos más, pero lo inicia, estos 55 discípulos de esta escuela de Margarita Salas, la inicia Jesús Ávila, y a él le damos ya la bienvenida y la palabra porque es el gran protagonista de esta jornada junto con su mentora Margarita Salas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y venir al hospital, Jesús. Pues muchas gracias, Belén, por la invitación de la Unidad de Cultura del Hospital 12 de Octubre en este ciclo sobre la ciencia con nombres de mujer. Hoy la ciencia se llama Margarita Salas. Y también agradecer a que en el Hospital 12 de Octubre se le está haciendo grandes homenajes y buenos recuerdos para ella, por parte de la dirección científica que va a instalar un laboratorio con su nombre, como también por la unidad de cultura que va a poner un rosal. O sea que queda muy bonito el rosal y el laboratorio, que yo creo que son dos símbolos perfectos para Margarita Salas. Bien, me voy a quitar el porque yo creo que estamos a distancia suficientemente lejos para que no haya ningún problema. Yo voy a mezclar en esta charla cosas más personales y sociales y luego conciencia que espero que no sea ciencia muy dura, y sobre todo hay mucha gente que sabrá de las cosas que voy a hablar más que yo, o sea que tampoco creo que tengan mucho problema en ese sentido. Quizás también se escapará alguna diapositiva en inglés, pero no hace falta que se preocupen, porque aparte de que seguro que la puedan traducir y conocer perfectamente, pues yo hablaré de la diapositiva sin necesidad de que la lean, o sea que no va a ser importante. Pues muy bien, como digo, voy a hablar de Margarita, y Margarita, en palabras... antes he estado hablando sobre asturianos, pues en palabras de un catedrático de la Universidad de Oviedo, un brillante investigador, Carlos López Otín, ha sido, según él, la investigadora más relevante de la historia de la ciencia española. Para llegar a eso, pues uno siempre se pregunta, ¿es que tenía buena genética? ¿Estuvo en un buen ambiente? ¿Cuáles son las características de la investigadora más relevante de la ciencia española? Pues ella nació, siempre es importante las condiciones en donde uno viene al mundo. Ella nació en plena guerra civil, en el 1938, lo cual el ambiente no era muy favorable. Y por otra parte era hija de médico y maestra. Y en este sentido su genética parece que era excelente. Luego ella se acaba ya la guerra civil en 1939 y en ese año se crea el sitio donde ella va a trabajar casi toda su vida profesional,
que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y durante los años 40 y 50, ella nace en el 38, como se ha indicado, está en Gijón. Esto fue una cosa un poco fortuita, porque su padre era médico y tenía su trabajo de funcionario en Madrid, pero al acabar la guerra era demasiado liberal, por decirlo de alguna manera, y con lo cual fue expulsado de su puesto y se tuvo que ir a Gijón, de donde él venía, a desarrollar su trabajo de un modo más privado. Entonces Margarita empezó en esas condiciones ya a hacer el bachillerato, a estudiar, pero era una familia con muchas inquietudes, por lo menos por lo que se ve, intelectuales y culturales en general, y enseguida querían venir otra vez a Madrid, que era donde había más movimiento, digamos, de todo tipo, y en los años 60 Margarita se traslada ya a Madrid. Y, como he dicho, tenía buena genética, pero buscaba un buen ambiente, y lo que le gustaba eran las ciencias. El lema de la Academia de Ciencias es observación y cálculo, y Margarita tenía estas dos características. Era muy buena observadora y era muy pragmática, sobre todo para lo que tenía que verse con la ciencia. Y de las ciencias eligió las ciencias químicas, en una facultad que acababa casi de rehacerse, también era nueva, porque justamente se volvió a construir después de la guerra. Todo era el ambiente de la guerra, posguerra, etc. Era un ambiente duro, por lo que se ve. Y allí, en la Facultad de Químicas, encontró al que sería su marido, era de Viñuela, estudiaron juntos y después emigraron a Estados Unidos, porque lo que querían era siempre aprender de los mejores. La meritocracia es algo que siempre nos enseñaron, y que lo bueno es el conocimiento y saber y conocer. Y ahí se fueron a uno de los mejores laboratorios que existía entonces en el mundo, en el área de la bioquímica y la biología molecular, que se estaba haciendo ahí inicialmente, porque era donde se estaba creando, ahí en Nueva York, que era el de Severo Ochoa. Severo Ochoa había recibido el premio Nobel en el 59, y ellos fueron allí entre el 62 y el 63, es decir, casi recién recibido el premio Nobel, fueron ellos allí a trabajar. Y Margarita, lo primero que se hubiera hecho es separar a uno a un lado y otro a otro, para que no se vieran nada más que cuando terminaran del trabajo. Y en la parte que le asignó a Margarita tenía que ver con el código genético, que era justo lo que acababa él de descubrir, aunque no le dieron el premio Nobel por eso, sino por descubrir la síntesis de los RNAs, pero bueno, eso es otra historia. Pues bien, Margarita ahí con él hizo dos descubrimientos que aparecen en los libros de texto. Uno de ellos es el orden de lectura del mensaje genético. Aquí me meto un poquito ya de conciencia. Como se indica, vamos a ver si me funciona bien el este. Bueno, aquí tengo ya los ácidos nucleicos, como bien saben todos, están compuestos de lo que se llaman las bases, el azúcar y los fosfatos. Y tienen en el azúcar un sitio que se llama el 1', que es a donde se pegan las bases, el 2', el 3', que es donde pone OH, 4' y 5'. La dirección podría ser 5' o 3', dependiendo que empezase por la zona que tiene OH o dependiendo por la zona que empieza con el fosfato. Y para ver esto, cuál era la dirección, Ochoa tenía en su laboratorio una herramienta buenísima que era la polinucleótido fosforilasa, que la había descubierto una persona en su laboratorio que se llamaba Gruber Manago. Y hicieron sintéticamente un RNA con diferentes tripletes, con los cuales veían que podían hacer un péptido, que era lisina, y al final una arginina que se podía marcar con carbono 14. Dijeron, si la lectura
es 5'3'. Si nosotros nos quitamos esta arginina con una enzima que se llama carboxipeptidasa, no la veremos. Si es al revés, si este es 5', siempre tendremos la marca. Cuando hicieron esto, vieron que era la dirección 5'3'. Esto, insisto, aparece en los libros de texto. También aparece en los libros de texto que de vez en cuando hay tripletes que son determinación de la síntesis de proteínas. Y Margarita también descubrió uno, que es el ocre. Yo por eso, si hubiera que tener en este sentido algún color para poner o asociar a Margarita, pondría el ocre. Esto lo digo para cosas a lo mejor del futuro. Y este es el triplete de determinación que vio. Pero todo esto lo hicieron allí en Estados Unidos, o lo hizo también Margarita en Estados Unidos, pero a la vuelta a España querían hacer una cosa original, algo que no se hiciera en España y hacer una cosa nueva. No seguir con exactamente lo que estaban haciendo con Ochoa. Y para ello empezaron a estudiar una cosa muy básica, que era un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, que es el FI29. Y este tenía como característica que tenía un DNA muy pequeño, pero morfológicamente era muy complejo. Para estudiar esta posible contradicción empezaron a hacer su grupo de trabajo. Y lo dividieron en dos grupos de trabajo. Uno, que era el de Eladio, que era más implicado en el estudio del virus, y otro, que era el de Margarita, que estaba más implicado en el estudio del huésped. El virus necesita siempre alguien para infectar y para sobrevivir, y el huésped era Bacillus subtilis. Yo era al principio, el grupo de Margarita era ella y yo, y a mí me tocó empezar a trabajar con el Bacillus subtilis, porque el Bacillus subtilis, el huésped, pone toda la maquinaria que necesita el virus para desarrollarse. Como he dicho, ella venía de estudiar el dogma genético, el código genético y todo ese tipo de historias que empieza, que el genoma está hecho de DNA, que puede replicarse, pero también puede transcribirse en RNA, que el RNA luego se traduce en proteína. Estos tres pasos es la base del dogma genético. Y esto es lo que se estaba haciendo con Severo Ochoa, pero que se estaba empezando en aquellos tiempos. Pues bien, ella empezó conmigo a estudiar si había cambios en la traducción, el sistema de traducción de proteínas de Bacillus subtilis después de infectarse con el FI29. Y ahí pues no había cambios para nada, un fracaso total, ¿no? Ahí todo seguía igual. Bueno, pues lo bueno de Margarita es que tenía las cosas bastante claras y cuando veía que las cosas no funcionaban, pues nos vamos a otro. Y nos fuimos al siguiente, que era la transcripción del RNA. El RNA, en eso ya salió alguna cosilla, pero después ella donde más triunfó es en el estudio de la replicación del DNA, que luego también lo comentaré. Ahí tuve suerte, después de estar 3 o 4 años sin que me saliera nada, y era la tesis, y yo ya me iba a casa porque no salía nada, entonces aquí pues a veces hay suerte. Y al mismo tiempo que yo estaba estudiando la RNA polimerasa, el sistema de transcripción en esa bacteria, luego nos enteramos que había un grupo, que era el grupo de James Watson, el de Watson y Crick, el de la doble hélice, que estaba haciendo lo mismo en Boston, en Harvard, vamos allí, bueno, en realidad es en Cambridge, Massachusetts, pero bueno, da igual, en esa zona. Que Madrid en ese momento estuviera compitiendo con Boston era algo que nunca nos íbamos a creer en la vida, porque estoy hablando de los años finales, de los 60, y Harvard siempre ha sido Harvard. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos estudiando la estructura de la RNA polimerasa de Bacillus subtilis, el huésped del FI29, ellos estaban mirando la estructura de la RNA polimerasa de Escherichia coli, que es el otro paradigma de bacteria, uno gram positivo y el otro gram negativo. Y entonces ahí también tuve la suerte de que para estudiar la estructura, Eladio Viñuela, durante su tiempo en Estados Unidos, había desarrollado una técnica que ahora ya nos parece obsoleta y acabada, que era la electroforesis en condiciones desnaturalizantes. Y este trabajo, que es de los más citados
por lo menos en aquellos tiempos, permitía conocer la estructura de una proteína hecha de diferentes subunidades. Y lo que observamos es que las unidades que nosotros habíamos visto en Madrid, en España, de la polimerasa de subtilis, coincidían prácticamente con las de Escherichia coli, excepto en esta subunidad que se llama sigma, y que esta lo que hace es reconocer el inicio promotor de la transcripción de los diferentes RNAs. Excepto esto, todo era igual, y en este sentido vimos que los dos trabajos, después de 4 años sin hacer nada, fueron publicados, el suyo y el nuestro, en Nature, y ahí cambió un poco la vida, porque el señor Wasson escribió a Margarita Salas invitándola para ir a un sitio que se llama Cold Spring Harbor, donde hay unos simposios muy importantes, y ahí ya ella mostró todo el trabajo con la polimerasa de subtilis, y yo creo que nunca la vi más feliz, y eso da gusto, cuando la ves que estaba feliz, porque alguien había notado la importancia del trabajo. Y bueno, pues esto es lo que se hizo en transcripción, pero al mismo tiempo ella estaba mirando la replicación del DNA de Fi29, y ahí lo que vio otro hecho que inesperado, que en los dos extremos había una proteína covalentemente unida al DNA, y que esto luego se vio que no solamente era de un bacteriófago, sino que se produce en otros muchos bacteriófagos y también en muchos virus animales, como por ejemplo el adenovirus, que también ahora tiene mucha importancia por aquello de las vacunas y eso, que no me voy a meter. Pero también vio que interaccionaba esa proteína covalentemente unida a los extremos con la DNA polimerasa del virus, que es muy procesiva, nunca comete errores, no cambia para cuando se hace PCR, es muy importante. La utiliza la gente para los PCR, sobre todo cuando son muy difíciles, y yo no voy a hablar de los PCR porque eso está más de moda ahora que otras cosas, y que eso resultó en una patente que sirve mucho para reconocer las células tumorales que están en pequeñísimas cantidades en los tejidos y sobre todo en medicina forense, que es un modo bueno para saber verdaderamente que los hijos son hijos de sus padres. Esto es una broma, o sea, y que verdaderamente es una prueba como bastante definitiva. Esta proteína, unida a los extremos, puede interaccionar con la polimerasa, abriendo las cadenas del DNA y facilitando su replicación. Esto no es tan simple, es un poco más complicado porque intervienen otras muchas más proteínas, pero aquí dejo lo que es lo complicado. Y si alguien quiere, yo voy a dejar, obviamente, la presentación aquí, en donde a veces aparecen las referencias y todo de lo que estoy diciendo, y si se quiere, alguien tiene interés, pues que lo coja. Pero lo más importante es que para hacer la investigación, allí siempre se buscaban las tecnologías más recientes. Siempre dicen que no es lo mismo una tecnología obsoleta para estudiar un problema, sino lo más moderno que haya. Y esto es una idea no solamente de Severo Ochoa, sino otros premios Nobel como Sidney Brenner y otro tipo de gente, que lo mejor es tener el mejor método de ver las cosas para ver las cosas. Y allí, esto ya también queda obsoleto, nos enseñaron a ver qué era la cromatografía de afinidad, se hacían los mapas de restricción de DNA y se instaló la secuenciación del DNA de tal manera que el primer organismo que se secuenció en España, pues como ya sabrán ustedes, era Fi29. Era pequeño DNA, pero tenían toda la maquinaria y en aquellos tiempos era muy difícil secuenciar, porque era un sistema que se llamaba Mason y Gilbert, que era muy complicado, pero fue la primera vez que se hizo la secuenciación. Pero hasta aquí voy a partir de ahora ya voy a cambiar un poco de tema, pero quería acabar esta parte hablando de la escuela de Margarita Salas. Hay una diferencia entre un jefe y un maestro, y esto nos lo dejó clarísimo, y es que un jefe manda, que es la potestas, malo. Un maestro enseña y forma, que es la autoritas, bueno. Entonces, ella, como Eladio, lo que hacía era formar y enseñar, y discutía, y si alguna vez
casi nunca pasaba, uno tenía razón, te lo reconocían. Ya digo, casi nunca pasaba, pero a veces podía pasar. Entonces, por otra parte, te enseñaban lo que es endogamia y escuela. Endogamia es hacer la pelota, punto. No voy a decir más. Y es allí permanecer y tal. Escuela, te decían que una vez, la última fase de su formación de una persona, hay que irse fuera. No debe de mantenerse allí en donde ha estado trabajando. Y te lanzaban fuera, a que conocieras mundo. Y allí había nuevos conocimientos, distintos aprendizajes, y así ellos lanzaron a todos sus becarios que luego hicieron sus conocimientos de biología molecular, lo aplicaron a la virología, a la oncología, en mi caso a las neurociencias, etc. A mí me lanzaron a estudiar en principio virología animal y me llevaron a los Institutos Nacionales de la Salud, en Bethesda, en Maryland, al lado de Washington. Y allí empecé a estudiar un virus, el Simian virus 40, vamos, un virus de mono, que era curioso y tiene que ver algo con la actualidad también de ahora. Había la guerra de Vietnam y entonces querían vacunar a todos los soldados que se iban a Vietnam contra el virus de la polio. El virus, la vacuna la obtenían de monos. Y de repente a alguien se le ocurrió mirar y vio que en los extractos que tenían de monos para las vacunas había un virus que era el SV40, que podía ser oncogénico, que era de la familia de los papilomas, y esto era un desastre. Esto se hubiera pasado ahora, hubiera fundido el mundo. Entonces era muy discreto todo, y en los Institutos Nacionales de la Salud todo el mundo a trabajar en el SV40. A mí me tocó, y bueno, pues yo ahí saqué algún trabajillo, pero siempre también me habían enseñado que aparte de la utilidad y de la aplicación, siempre es bueno el conocimiento. Y a mí lo que me había chocado mucho es que este virus, el SV40, voy a volver aquí, es un virus nuclear y que al estar en el núcleo se unía a las histonas y formaba mimicromosomas. Y estos mimicromosomas, yo lo que había estudiado y nunca había entendido muy bien esto de la mitosis, meiosis y todo este tipo de cosas, cómo se fraccionaba en la división celular. Y a mí me gustaba en los tiempos libres mirar que si se separaba la mitad, cuando se divide la célula en dos, la mitad de los virus SV40 iban a una célula y la mitad a otra, ¿o qué pasaba? La respuesta es que no, es totalmente desproporcionado, no se puede llevar casi todos y otros menos, etc. Pero ahí me quedé con la cosa de la cromatina, porque en el laboratorio de al lado, y esto es bueno en ese sitio, había un señor que se llamaba Richard Axel, que luego se dedicó también a la neurociencia y del que seguimos siendo amigos, que a él le han dado el premio Nobel con mucho mérito, con mi misma edad, y que del que he aprendido pues siempre mucho y seguimos en buena relación. Y aprendí algo con él de cromatina, y vi que verdaderamente en mitosis está lo que se llama el uso mitótico, están los libros de texto. Entonces no se conocía tanto, porque lo que es el citoesqueleto como tal es algo de los años 60-70, no es una cosa tan reciente, porque esto de los microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios es una cosa más novedosa. Y bueno, se vio que sabíamos que los microtúbulos, se empezó a conocer, están hechos de tubulina. De vuelta a España, entonces, y también hay que decir la gran generosidad de Eladio y de Margarita, me dejaron que yo empezara a meterme en esta área que se llamaba el citoesqueleto, que era una cosa rarísima, y me decían, pero ¿eso qué es eso? Que no existe. Pero me dejaron, y me acuerdo que casi una vez de emoción, como la tubulina se pega a una cosa que se llama colchicina, un regalo que me hizo Eladio fue colchicina radioactiva. No sé si era por el santo, pero dice, toma, para que estudies la tubulina. Estas cosas a mí, pues yo las apreciaba muchísimo. Y entonces la tubulina, que es el mayor componente de los microtúbulos, casualmente es la proteína mayoritaria del cerebro y está muy implicada en la morfología neuronal.
y esta es una en inglés, pero que no hace falta que la lean, pero para decir, si uno hace un extracto de cerebro, el 20%, una burrada, de la proteína total es tubulina. El cerebro es tubulina, el cerebro casi es microtúbulos. Entonces, en el cerebro, aparte de la tubulina, que es esta cosa que con la electroforesis descubierta o diseñada por Eladio, es esto, estas dos subunidades, existen en el cerebro otras proteínas que se llaman proteínas asociadas a los microtúbulos. Y estas dan mucha estabilidad a esos microtúbulos. Y entre ellas están unas de alto peso molecular y otra de bajo peso molecular que se llama tau. Al ser la última en el peso, el señor que la descubrió, que era judío, puso en la última letra del alfabeto hebreo, que es tau. Y entonces esta nosotros la empezamos ya a purificar y no está hecha de una proteína, sino de diferentes isoformas. Y estas isoformas se generan por una historia que se llama el splicing alternativo, que seguro que ustedes conocen, que quiere decir que se expresa o toda la proteína o partes de lo que se llaman exones, se expresan más o menos. Y estos son las proteínas que se expresan en el sistema nervioso central, en este caso de ratón, por splicing alternativo. La verdaderamente función de estas proteínas asociadas a los microtúbulos es estabilizar los microtúbulos. ¿Por qué es esto importante? Porque una célula, de lo que nosotros despectivamente en neurociencia llamamos la periferia, todo lo que no es en neuronas o todo lo que en el sistema nervioso central es periferia, tienden estas células, no siempre, hay casos y casos, a adoptar una forma esférica. Y esta forma esférica se puede deber, o se especula, que se debe a que los microtúbulos, parte del citoesqueleto, están polimerizándose y despolimerizándose sin parar. Hay una gran dinámica. Si la probabilidad de polimerizar en una dirección es la misma que despolimerizar en esa misma dirección, se tiene una esfera. Pero si por alguna causa en una dirección se estabilizan los microtúbulos, se produce una extensión, que luego en el sistema nervioso de las neuronas se va a conocer como axón o como dendritas. Entonces, nosotros empezamos a estudiar esto en cerebro, pero al mismo tiempo, casi en esos años, se demostró que algo que había descubierto en 1906-7 Alzheimer, que era la enfermedad, su enfermedad que viene dada por la presencia de ovillos, de placas seniles y de ovillos en el cerebro de los pacientes, pues que los ovillos estaban formados por unos filamentos y la idea que se discutía es que si esos filamentos tenían algo que ver con el citoesqueleto. Y si tenían algo que ver con el citoesqueleto, ¿con qué proteína del citoesqueleto? Entonces se discutía cuál era la proteína, no una proteína que pudiera asociarse, que podían ser varias, sino la proteína que formase esos filamentos, la verdadera, la perfecta. Y aquí también, si se me permite otra frivolidad, nosotros lo estábamos haciendo, pero lo estaban haciendo también, y allá ya teníamos más comunicación, los de Cambridge. Había un grupo que era Geder, Bisic, bueno, toda esta gente que trabajaba en esto, pero ellos, para ver cuál era la verdadera, lo que querían era obtener filamentos humanos lo más puro posibles y analizar y ver qué proteína era la que lo componía. Para ello tenían al lado un banco de cerebros de un hospital buenísimo, que es Addenbrooke. Y entonces tenía las posibilidades de obtener los cerebros y todo ese tipo de cosas. Nosotros en España no teníamos nada de eso. Pero yo tenía al lado a Eladio Viñuela. Y Eladio Viñuela trabajaba en el virus de la peste porcina africana. Con lo cual tenía cerdos un montón, en cierto sentido, pero de los cerdos solamente sacaba la sangre. Y con las células de la sangre estudiaba la infección del virus de la peste porcina. Pero no hacía caso de los cerebros. Y nosotros necesitábamos cerebros aunque fueran de porcino, porque como luego vimos, el tau de porcino es casi igual que el tau humano.
Entonces nosotros lo que hicimos fue aislar grandes cantidades de tau humano para ver que con algo que estaba purificado casi al 100%, si se producían los mismos filamentos que se encontraban en los cerebros humanos. Y aquí pues salió el experimento. Y no solamente salió el experimento, sino que al año siguiente los de Cambridge, con su método mucho más lógico y mucho más normal, dieron lo mismo y salió lo mismo. Con lo cual tau quedó ya comentado que era la proteína mayoritaria de los filamentos que se encontraron en los enfermos de Alzheimer. Eso es una pequeña diferencia. Nosotros lo publicamos en una revista que se llamaba el BBRC, bajita, ellos lo publicaron en Nature, pero también lo reconocieron de que todo esto pues iba así. También ellos eran más lógicos. Su modo de actuación era humano con humano que nosotros que metíamos al porcino por medio. Bueno, de todo esto pues hemos ido desarrollando muchos trabajos que no lo quiero aburrir, y he hablado del principio y ahora voy a hablar del final. Este año, en una buena revista, hemos visto que existe una isoforma humana de tau que la hemos llamado W-tau, y eso es porque tiene una secuencia extra que no está en las otras, y que también le falta un trozo, que es el carboxilo terminal de la proteína normal. Esta proteína aparece no por splicing alternativo, sino algo que consideramos que es lo contrario, y que luego, si se quiere, se puede discutir en cuál es el mecanismo exacto, que se llama la retención intrónica. Eso quiere decir que una parte que no se tenía que traducir, al final se traduce. Una diferencia grande es que mientras los exones, como he dicho antes, se mantienen de porcino a humano, y lo que es la proteína en general, esa siempre es bastante evolutivamente conservada, los intrones no. Los intrones son cada uno tiene secuencias raras, con lo cual, de un caso a otro, con lo cual si se traducen va a ser específico de humano, de cerdo, de ratón, etcétera. En este caso, esto que se traduce extraordinariamente es solo de humano. Y lo que vimos es que esta nueva isoforma está bastante empobrecida en los cerebros de enfermos de Alzheimer, comparativamente con los no dementes de la misma edad. En todo esto, que es la publicación hace ni 2 meses que se ha hecho, estamos ahora y estamos trabajando para seguir con esto porque pensamos que puede ser interesante. Pero además de esto, hay otra cosa que, y con esto ya voy acelerando para tener algo tiempo para las preguntas, hay otra cosa que nos choca, que es que el tau no solamente puede estar en el citoplasma con los microtúbulos, sino también puede ir al núcleo. Y con el envejecimiento se acumula en todos los lados, dentro de la célula. Y que ese envejecimiento que se está produciendo, y esa agregación de tau dentro de la célula, o la presencia de tau dentro de la célula, puede acelerar la enfermedad de Alzheimer. En base a eso, estamos viendo, y estamos también colaborando con otros grupos, fundamentalmente en Estados Unidos, que existe en el ser humano, bueno, y en los otros organismos mamíferos, lo que se llama el reloj epigenético, que es que según vamos envejeciendo, la expresión génica va variando porque hay modificaciones en la cromatina, en lo que se llama el DNA y en lo que se llama las histonas. Pero fundamentalmente el reloj epigenético tiene que ver más con el DNA, con la metilación del DNA, de tal manera que según se va cumpliendo años, se va metilando o desmetilando, depende de la región, cada vez más y más. Y si a uno le sacan sangre y miran en las células de la sangre a determinadas edades cuál es su reloj epigenético, pues ahora con 2-3 años de error, sin necesidad de enseñar el DNI, se dice, usted tiene esta edad, así, simplemente por el análisis de sangre. Esto nos parece interesante porque estos marcadores que miden de alguna manera el envejecimiento son reversibles. Y si esto es reversible, a lo mejor hay suerte, y también, entre comillas, el envejecimiento puede ser reversible. Entonces, este rejuvenecimiento en tejidos y órganos
ya ha sido descrito, y además fundamentalmente por un grupo español que trabaja, en realidad es un grupo americano, de un español que trabaja en San Diego. Y este grupo se basó en algo por el cual le habían dado el premio Nobel a un señor que se llama Yamanaka en el 2006. Me explicaré. Antes de Yamanaka, el dogma decía que en la vida de cada uno de nosotros empieza a partir de una sola célula, el cigoto. Y esa célula empieza a dividirse y a diferenciarse para pasar de una célula a billones de células, por ejemplo, cuando se forma un ratón. Este proceso, teóricamente, va en esta dirección y solamente en esa dirección. Yamanaka recibió el nombre porque cogió células ya diferenciadas de un ratón y las transformó en células embrionarias, totipotentes, pluripotentes, etc. Hoy ya se pueden hacer hasta cigotos a partir de eso, pero bueno, yo no me voy a meter tampoco en eso, porque eso es algo que tiene, sobre todo en humano, problemas éticos, y eso es otra historia. Pero bien, esto lo hizo tras la adición de lo que se llaman hoy en día los 4 factores de Yamanaka. Y el proceso es paulatino, no se pasa de aquí, en un solo paso, se va poquito a poquito. Y entonces la idea de Spisuola del Monte y de otra gente es que también, si se revertía, iba a ir pasito a pasito. De tal manera que si el problema es que ella era, por ejemplo, una célula vieja, el primer paso es que esa célula se rejuvenece. Y después se va formando el blasto. O sea, pues por ejemplo, el miocito se convertiría en mioblasto, por decirlo de alguna manera. Y así sucesivamente, se va hacia atrás poco a poco. Y entonces eso lo demostró en un trabajo que ahora es brutal, el número de referencias y todo esto, que se publicó en una revista que se llama Cell, en el cual veía que había reversión en determinadas condiciones, utilizando los factores, la expresión de los factores de Yamanaka, en bazo, en piel, en páncreas, en músculo, etc. Esto, y además luego ha sido, pues, otra vez reproducido por mucha gente, y se ve, él decía, el título del trabajo, que se amiloriza, se disminuye los efectos de la edad por esta reprogramación con los factores de Yamanaka. Pues bien, la idea nuestra es, sabiendo eso y conociendo Spisuola del Monte, y hay otra gente que también en España, como es Manolo Serrano, que trabaja en Barcelona, y otros que hacen este tipo de cosas, pues vamos a hablar con ellos para ver si podemos rejuvenecer las neuronas en el sistema nervioso central. No vamos a ver todo el sistema nervioso central, porque es absurdo, y tenemos que meternos en algo específico. Y pensamos que lo mejor era lo que se llama el giro dentado. Y aquí lo bueno de este negocio es que uno puede de vez en cuando disfrutar leyendo no solamente los artículos de Cajal de hace mucho tiempo, sino también de gente que hace mucho tiempo pues era neurocientífico y este tipo de cosas. Y ahí descubrimos lo que es la ley de Ribot, que dice que las memorias recientes se pierden antes que las memorias antiguas, que uno se acuerda mejor, esto es la ley, esto es el postulado suyo, que uno se acuerda mejor de determinadas cosas de cuando era niño, de las cosas que hizo, por ejemplo, ayer. Entonces, el referente a la memoria, sobre todo la memoria episódica, hay una parte en el cerebro que parece que la controla inicialmente, que se llama el giro dentado. Y en base a la teoría de Ribot, lo que también decía es, en lo que se refiere a la memoria, a todo aquello que se hace más tardío, por ejemplo, en relación con la memoria, es lo que se degenera antes. Con lo cual, por ejemplo, el giro dentado, que la gente lo empieza a funcionar, terminar bien en humanos, entre los 4 años, por ahí. Por eso cuando a uno, el primer recuerdo que tiene, nunca es de nacer, y esto es ya cuando ya tiene su buen giro dentado, y está establecido, y a partir de ahí ya es lo que rememora más así. Bueno, pues entonces nosotros dijimos, ¿qué va a pasar en el giro dentado con la edad? Y nos metimos con los ratones. Pero claro, no es fácil expresar en un ratón los factores de Yamanaka. Y entonces hay también con la ayuda de Manolo Serrano, que tenía un ratón, que es este ratón que voy a explicar ligerísimamente, hay zonas en el genoma que están más abiertas para poder meter DNAs o genes para que se expresen
ubicuamente en todos los sitios y de un modo fácil. Este sitio, por ejemplo, en el caso de los ratones, son los sitios rosas, que no es porque sea de ese color, sino que viene de Reverse Orientation Splice Acceptor. Bueno, ahí, si uno quiere expresar algo, y esto también está en humanos, que se llaman de otra manera, pues lo mete en estos sitios. Y entonces, en el caso del ratón de Manolo Serrano, él había metido un amplificador de la transcripción, esto, que se une artificialmente, o más natural, a un antibiótico que se llama doxiciclina, que seguro que se conoce, y cuando se produce esta unión, se activa un promotor, también artificial, y bajo ese promotor están los 4 factores de Yamanaka que tienen este nombre. Y entonces ahí se expresa también en el giro dentado como en el resto del organismo. Esto no es fácil en el sentido de que se tiene todo el ratón con factores de Yamanaka en cuanto a la doxiciclina, pero ahí el trabajo de Spisual fue bueno porque depende de cómo se expresa. Si lo estamos expresando siempre malo, salen tumores, se producen muertes celulares, etc. Pero si es cíclicamente, pasito a pasito, poniendo y quitando, esto funciona de miedo. Y entonces nosotros fuimos rápidamente a ver si recuperábamos las neuronas envejecidas de ratones en el del giro dentado. Porque además en el giro dentado existe otra cosa que es muy importante, que es neurogénesis adulta. Se van haciendo a lo largo de toda la vida nuevas neuronas. El asunto es que por ahí no parecía que iban las cosas, pero las neuronas maduras sí parece que había recuperación, de tal manera que las neuronas maduras producen lo que se llama la transmisión nerviosa a través de unas estructuras que se llama la sinapsis, pero la composición de la sinapsis va cambiando de jóvenes a viejos y las estructuras son diferentes. Y nosotros con esto lo que vimos es que recuperábamos las estructuras de jóvenes y que se producían con una mayor eficiencia la sinapsis. Dicho de otra manera, esto lo voy a pasar porque no me quiero meter en demasiada ciencia, haciendo test de comportamiento, de memoria, a un ratón, cuando se le ponen 2 objetos y se le enseña los 2 objetos, que en principio se les ponen los 2 iguales, si con el tiempo se le quita uno y se deja uno de los iguales y se pone otro, si el ratón tiene memoria, siempre se va a lo desconocido, a lo nuevo. Y las veces que va a la probabilidad, pues eso es lo que te da el test de memoria, teóricamente. Pues bien, eso cuando se hacen los ratones ya viejos, pero que se les ha tratado con los factores de Yamanaka, cuando se hace inmediatamente la memoria después de 2 horas, pues es igual el silvestre que el tratado con los Yamanakas. Pero cuando se espera 5 días, que esto ya es una memoria que solamente la tienen los jóvenes, se ve que mantiene los tratados con Yamanaka esa memoria. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos haciendo y ya no me meto más con el trabajo de uno porque hoy va de Margarita y ahora me vuelvo otra vez a Margarita. Margarita, ya para ir a lo que decía, como lo había dicho antes Ochoa, como lo habían dicho antes los predecesores de Ochoa, que eran los Coris, que era un matrimonio, que eran los 2 premios Nobel y así sucesivamente, es que para que haya buena ciencia en un país tiene que haber permanencia, no tiene que haber subidas y bajadas, y eso se facilita por las escuelas, en donde hay gente. Yo tengo mi amigo Axel, del que he hablado, que es premio Nobel, como he dicho antes. Este dice, es que a Harvard y a Stanford, o a Columbia, que es donde trabaja él, no le afecta que manden los republicanos o que manden los demócratas. Harvard es Harvard de cualquier manera, y eso pasa en todos los lados. Y eso era la idea de que si hubiera una escuela fuerte, es decir, si hubiera una institución fuerte de ese tipo, eso lo quería Ochoa, lo quería la de Viñuela, lo quería Margarita, etcétera, para que eso mantuviera y pasar de todo lo demás. Eso yo creo que no lo sé aquí, me parece difícil, pero bueno, se está intentando.
Entonces, esa escuela que haya con diferentes generaciones. Esta, lo siento, es que esto es una diapositiva antigua y se hizo con el homenaje a Ochoa de cómo él se acercó en España a Margarita y Eladio y que cada uno de ellos sacó sus propias escuelas y cada uno de sus discípulos a su vez sus propias escuelas y así sucesivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, del nivel de los de Margarita, que es aquí, yo estoy el primero porque fui el primero, pero no por otro tipo de cosas, o sea, porque fui el primer becario. Pues aquí están los 50 y algo doctores de Margarita y hay algunos que allá, pues casi todos catedráticos, profesores de investigación, jefes de servicio en algunos casos, o sea, de todo hay aquí. Y esto, pues algo, ella hizo una labor brutal, muy buena en este sentido, y que el asunto es saber si lo podemos mantener o no. Y en ese sentido, una vez se le preguntó a Margarita que cómo se crea una escuela, y dijo que hay dos partes. Una parte los maestros, que sobre todo lo que tienen que tener es mucha pasión y mucha dedicación y entusiasmo para transmitir las enseñanzas a los discípulos, pero que sin buenos discípulos no se va para adelante. Y entonces lo que hay que hacer es transmitir y que también sean buenos. Y yo creo que esto es también, Margarita la sabia, vamos, yo creo que esto es una sabia respuesta, y siguiendo sus consejos, pues ya los que vienen de nosotros, que serían los nietos de Margarita, científicos, pues ya también existen. Yo he tenido mucha suerte porque tuve por arriba a Margarita como mentora y por debajo gente que valía mucho más que yo y que era mucho más lista. Nunca se lo dije para que no se me vinieran arriba, porque estas cosas luego se te vienen demasiado para arriba, pero que yo decía, pero qué listos son, que es gente más buena. Entonces, en este sentido, pues en España afortunadamente hay muchos catedráticos, profesores de investigación, etcétera, que han venido del grupo nuestro, pero mejor casi también los jefes de departamento de Johns Hopkins, Emory, en Columbia, en sitios como Heidelberg, en Inglaterra, en Irlanda, en Chile, en todos estos sitios, algunos científicos y científicas que pasaron por el laboratorio, pues ahora no es que me hayan superado, es que me han dado 1000 vueltas y estaban muy por encima. Y eso siempre reconozco que es un orgullo, como indicaba Margarita, a la que nunca superamos ninguno, pero por lo menos esto es una buena cosa. Y con todo eso, debo ya para acabar que quizás deberemos insistir en lo que decía Ochoa, Margarita, Eladio, esto, de que hay que hacer una buena ciencia en España y que no hay que discriminar por nada. Y aquí ella siempre estaba muy dolida porque su penúltimo grant se lo quitaron no porque era malo el grant, que era excelente, le pusieron mejores notas, sino porque alguien en algún ministerio, y no quiero seguir más, dijo que era vieja y que había que quitarla. Eso fue un desastre, tan desastre, porque ella seguía produciendo más que ninguno y haciendo más que ninguno. Y eso al final hubo que ir al artículo 14.1 de la Constitución para decir, eso es discriminación, pero se intenta seguir haciendo ese tipo de discriminaciones. Y esto es una cosa terrible y afortunadamente, gracias a que existía personas como la actual presidenta del Consejo, Chapó, que apoyó, y eso ya tuvo después otro gran y siguió haciendo trabajos, y de hecho ella murió en noviembre del 19 y su último trabajo se publicó en octubre del 19, porque seguía a tope, porque era su vida y era lo que le gustaba. Y con todo eso ya sí que acabo, porque la echaremos de menos, y este es el obituario que apareció en la revista Nature, diciendo pues lo maravillosa que había sido, y muchas gracias, y creo que los 50 minutos. Muchísimas gracias, Jesús, por esta magnífica conferencia que inaugura el ciclo Margarita Salas. Entre las preguntas que han enviado algunos de los asistentes online a esta conferencia me preguntaban, uno pregunta, ¿qué significa para ti ser el primer Margarito? Pues yo todavía no me he dado cuenta, porque yo cuando llegué allí es que no sabía en dónde me metía. Yo no sé si te comenté que yo... El micro. Yo no sabía en dónde me metía. Yo, de hecho, yo había terminado mi carrera y estaba trabajando en algo relacionado con químico-física en un sitio que se llamaba entonces la Junta de Energía Nuclear, con su reactor y con cosas de eso. Pero allí nos echaban a las 4 la Guardia Civil porque aquello era una cosa estratégica.
como estaba aburrido, me iba a oír charlas y cosas de esas, y mira por dónde, oí un seminario de Eladio y otro seminario de Margarita, que coincidieron. Y yo dije, me voy aquí con esta gente porque mis tardes las puedo dedicar ahí. Cuando llegué, lo primero que me dijeron, no, las tardes no, si vienes con nosotros 7 días a la semana, 24 horas de aquí a trabajar y tal. Y eso yo creo que ya me chocó. Y yo decía, pero esta gente se lo toma muy en serio. Y eso lo fui asumiendo poco a poco, pero todavía no he llegado a asumir la super suerte de que es encontrar gente que cree en lo que hace, honesta, con pasión, y que lo que quiere es conocimiento. Porque lo bueno de este negocio es el conocimiento, y no hay otra cosa. Y entonces, bueno, pues yo todavía, insisto, no lo he asumido, pero desde luego creo que fui afortunadísimo en ese caso. Bueno, la verdad es que yo no lo he dicho al principio, pero el profesor Ávila forma parte de numerosas academias, de la Academia Europea, de la Organización Europea de Biología Molecular, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tiene multitud de premios, entre ellos el Premio Lili a la Investigación, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, en fin, un larguísimo currículum. Pero otro de las participantes preguntan del larguísimo currículum también de Margarita Salas, ¿qué crees tú que fue más entrañable para ella? ¿Los reconocimientos científicos o, por ejemplo, haber ingresado en la Real Academia de la Lengua? Yo lo que la veía más feliz era cuando íbamos a ver, porque además era rapidísima la del cálculo, matemático, o sea, te multiplico y tales. Cuando íbamos a ver el resultado y íbamos a lo que eran los contadores de centelleo, la radiactividad, que era como se medían las cosas entonces, cogía la hoja y mientras los demás estábamos pensando a ver y tal, hacer los cálculos, ella ya te decía, ¿ha salido o no? Y cuando te decía si ha salido, la cara de satisfacción, la maravilla, lo que ponía, vamos a tomarnos algo, lo que sea, porque el dato, lo que decía también don Severo, que es el placer de descubrir o algo así, la emoción de descubrir, eso le ponía, es que se veía que era feliz, y entonces rápidamente ya preparábamos y seguíamos haciendo, y eso era el conocimiento, esa pasión yo la veía en ella y en Eladio, era una cosa brutal. Yo creo que era cuando eran más felices, era cuando salían las cosas bien. Hombre, luego que el Watson y esta gente, pues la llamar, o también cuando hicieron la patente de la polimerasa, que esto lo hicieron en Estados Unidos, porque el señor de la PCR estaba trabajando con alguien que también ella colaboraba, que se llamaba Richardson, y que es el que le dijo, esto va a servir para una cosa que se va a llamar PCR, estas cosas y tal. Pues ese tipo de cosas yo creo, el que la apreciaran, que siempre yo creo que la apreciaban más afuera que adentro, pero eso es normal, pero ese tipo de cosas yo creo que la llenaban de satisfacción. Más que los títulos, los premios, todo. Hombre, siempre gusta, porque el que le ¿Pero tú crees que hay alguno que ella tuviera, que es lo que preguntan, alguno fuera especialmente emblemático para ella de todos? Yo creo que hubo uno que le hubiera gustado y que nunca se lo dieron, que era el de la princesa de Asturias. Pero bueno, eso ya, porque yo eso siempre he discutido, y ahí pues Joaquín sabe que yo a veces cuando discuto me pongo muy impertinente, muy malo, pero yo ahí me pegué muchas veces y nunca me hicieron caso ni me harán, porque los mejores científicos asturianos que ha habido en España han sido don Severo Ochoa y doña Margarita Salas, y ninguno de los dos recibió el Príncipe de Asturias. Pero yo ahí ya no digo más, pero eso lo dije varias veces hasta que yo ya desaparecí de cualquier cosas de esas. Pero hay cosas que se pueden siempre mejorar en este país. Y a mí no me importa, aunque me vayan echando de sitios y cosas de esas por ir de Pepito Grillo, no me importa. Yo lo digo y luego si sale, sale, y si no, pues no sale, porque eso. Pues sí, la verdad es que fue extraño que no recibiera el premio Princesa de Asturias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta en la sala que quieran hacer al profesor Ávila? Pues si no, damos ya por terminada esta inauguración del ciclo del homenaje a Margarita Salas, que como bien decía Jesús Ávila a su inicio, continuará precisamente el martes que viene, el día 29 de junio, a las 12 de la mañana. Se presentará en los jardines de este hospital el rosal Margarita Salas, que le ha dedicado una prestigiosa hibridadora de rosas nuevas, Mathilde Ferrer, que formará parte de las rosas con nombre ya en el mundo. Se ha registrado a nivel mundial y a lo largo de este homenaje, que se alargará
hasta marzo del 2022 se harán distintas actividades, entre ellas dedicarle un laboratorio en el Instituto de Investigación que llevará su nombre, precisamente al lado del laboratorio de secuenciación que se dedicó a Elizabeth Blackburn, la Premio Nobel de la Telomerasa 2018, que vino personalmente a inaugurar una exposición y descubrió su placa. En este caso, tanto el rosal como la placa del laboratorio la descubrirá su hija, Lucia Viñuela, y su hermana, también científica, María Luisa Salas. Así que para el hospital es un gran honor contar con su familia en estos actos y contar con sus discípulos iniciados por Jesús Ávila. Muchísimas gracias y les esperamos. Te voy a dar, espera, que tengo aquí.